¡Por Santiago! ¡Santiago! Hace exactamente 1000 años, en el verano del año 1002, aquí, según la leyenda o la historia, hubo una gran batalla que fue decisiva para el rumbo de la Reconquista. Almanzor en Calatañazor perdió el tambor, nos dicen los libros de texto. El campo se tiñó de sangre y el cielo se pobló de buitres. Por eso, desde entonces, a este valle soriano, que está a los pies de Calatañazor y donde, según la leyenda, se celebró la batalla, se le conoce como el campo de la sangre. No está asegurado históricamente que Almanzor fuera derrotado en este punto por la coalición cristiana de los reyes de Navarra, León y el condado de Castilla. Pero sí es cierto que con la muerte de Almanzor comienza el fin de la hegemonía musulmana en la península. Almanzor era un caudillo importante de las tropas árabes que era capaz de hacer la guerra relámpago en aquellos años. Con una caballería rapidísima y con una gran agilidad de movimientos se ponía en un momento en Santiago de Compostela y fue capaz de llevarse hasta las campanas de Santiago hasta Córdoba. Lo mismo hizo con los tesoros de Barcelona. Era un saqueador, un guerrero nato que sembraba el terror en las filas cristianas y ese fue el verdadero terror del milenio. Almanzor, que es una deformación de Al-Mansur, en árabe quiere decir el victorioso por Alá. A lo largo de su larga vida, él murió a los 65 años y se cree que de gota y no en esta batalla, llevó a cabo más de 50 campañas victoriosas todas en tierras cristianas. Arrasaba y saqueaba todo lo que se ponía a su alcance y se llevaba el botín y los presos a Córdoba, al califato, y los utilizaba como esclavos en las obras públicas de los musulmanes. La leyenda nos cuenta que al día siguiente de la batalla, mientras Almanzor, herido de muerte, era trasladado por los soldados a la fortaleza de Medinaceli, donde murió finalmente a los pocos días, el ejército cristiano mientras tomó y saqueó la fortaleza de Calatañazor. Desde entonces, la villa fue creciendo en prestigio y muchos cristianos se instalaron allí para vivir. Reforzaron las defensas musulmanas que existían y construyeron unas nuevas, y en su interior edificaron una gran villa medieval que aún podemos contemplar. La defensa de Calatañazor estaba asegurada por una gran muralla románica. Es una muralla muy bien construida. Está realizada con sillarejos separados por ripios. En la base del castillo se encuentra una de las numerosas ermitas que había extramuros de la ciudad. A partir de este momento, comienzos del siglo XI, los reinos cristianos no dejarán de presionar sobre el territorio andalusí, que cada vez estaba más debilitado por la fragmentación de la unidad del califato de Córdoba en numerosos reinos de taifas. El curso del Duero se convierte por unos años en frontera natural entre los cristianos y el Islam. Hasta que se estabiliza la frontera, se suceden las batallas y las razias constantemente. Para los cristianos es fundamental conquistar todo el desierto estratégico del Duero y llegar mucho más allá del sistema central, incluso hasta el Tajo, cuanto antes, para poder asentar allí a la creciente población que está comprimida en las montañas y mejorar las condiciones de vida de sus gentes.
Aunque el románico es un arte esencialmente religioso, hay muchas aportaciones del mundo de la guerra a la iconografía románica. Es muy frecuente ver en capiteles románicos soldados ataviados a la usanza de la época, con mallas, escudos y armas. Por ejemplo, en la matanza de los inocentes, pues los soldados de Herodes están vestidos como los cristianos que combatían a los musulmanes. En otros casos, podemos admirar solemnes duelos entre caballeros que solían dirimir así sus disputas ligadas al honor. También en las ilustraciones de los beatos abundan las representaciones de ejércitos cristianos. Es el ejército de Dios luchando esta vez contra el diablo. Las ilustraciones más curiosas de todas y muy poco conocidas son las pinturas murales que se han conservado en la Torre de Hércules en Segovia. Representan escenas de batallas entre moros y cristianos, un verdadero cómic de la época. La más llamativa de todas es la toma de un castillo. La lucha entre asaltantes y defensores es encarnizada y los defensores se defienden arrojando piedras, una tras otra. La sociedad del románico está permanentemente en estado de guerra. Pero no solo por la lucha contra el Islam, contra los musulmanes, que es la principal, sino que también los reinos cristianos están permanentemente guerreando entre sí, pues por herencias o posesiones. La guerra formaba parte de la vida de aquellas gentes tanto como el trabajo en el campo. Por eso no es de extrañar la representación que aparece en el calendario famoso de San Isidoro de León de un caballero que en el mes de mayo se va con su escudo a la guerra. La primavera era el mejor momento para empezar las campañas bélicas debido a la mejora del tiempo y a la abundancia de pastos para los caballos. Sin embargo, no todo era guerra. La Iglesia, de vez en cuando, en fechas señaladas, grandes celebraciones, imponía un alto el fuego en la lucha, para que los guerreros se ocuparan de sus asuntos espirituales. Era la llamada tregua de Dios. Los musulmanes disponían de un gran despliegue defensivo. Lo habían levantado en la época de máximo esplendor del califato y eran fortificaciones y poblaciones que estaban amuralladas en los puntos estratégicos de la frontera. A través de ellos y a partir de ellos mantenían una presión constante para desalentar las posibles invasiones de los cristianos. Este es el caso de Peñalcázar o de Ágreda, ambos en la provincia de Soria. Tanto los moros como los cristianos, para ubicar un pueblo, escogían un lugar inaccesible, que tuviera agua abundante y donde estar a salvo de los ataques o racias del enemigo. Traemos aquí el ejemplo cristiano de los castellanos en Orbaneja del Castillo, que colgaron literalmente el pueblo sobre un barranco del río Ebro.
Para ofrecer seguridad a los repobladores se levantaron líneas de fortificación, sirviéndose de la geografía, dotando de murallas defensivas a los pequeños núcleos de población que había de nueva planta en este territorio. La seguridad de los nuevos pobladores cristianos dependía de la solidez de los lienzos de las murallas, y detrás de ellas se organizaba no solo la vida cotidiana, sino la resistencia o la ofensiva frente al atacante. Los muros, con su poderío, tenían también una función de propaganda, porque disuadían con su potencia y avisaban al posible atacante de que eran inexpugnables. Las villas amuralladas eran en gran medida construcciones militares. Por eso, cuando un pueblo era reconquistado o arrebatado al enemigo, inmediatamente era refortificado para ser utilizado como nueva fortaleza. En Soria, junto al Duero, está Almazán. Allí tenemos la posibilidad de ver en parte lo que fueron las grandes murallas que tuvo. A finales del siglo XI pasó a manos cristianas, pero conservó el nombre árabe, Almazán, que significa lugar fortificado. Estas esculturas de cantos rodados son los restos de la muralla cristiana que se levantó en el siglo XII y que protegía el pueblo zamorano de Belver de los Montes. En muchos casos, para la construcción de las defensas se aprovechaban las ruinas de viejas poblaciones romanas o godas, como hicieron aquí en Castrotorace de Zamora, donde se alzó también en el siglo XII una importante ciudad medieval, que era la que controlaba el paso por el río Esla.